¿Sabías que existen harinas para hacer pan sin gluten y con mayor valor nutricional que la harina de trigo? Pues bien, aquí te traigo el top 5 de harinas que no contienen gluten, además te nombro algunas propiedades, beneficios y usos. Comencemos con la harina de maíz. El maíz es un cereal originario de México. Su cultivo data de hace más de 6.000 años. Existen 8 tipos de maíz que a su vez tienen otras variedades. En México, por ejemplo, se dice que tienen 64 variedades diferentes de maíz. En muchos países se cultiva el maíz transgénico o genéticamente modificado, pero países como Alemania, Bélgica, Irlanda, Francia y Polonia han prohibido su producción y comercialización. La harina de maíz es una de las harinas más utilizadas por las personas que tienen intolerancia, celiaquía o sensibilidad al gluten, pues la harina de maíz no contiene gluten de forma natural, pero como sabemos puede contener trazas de gluten por contaminación cruzada. Si quieres saber más de la contaminación cruzada, te dejo mi video sobre el gluten aquí arriba y en la cajita de descripción. El maíz es fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres. Tiene minerales como el zinc y el calcio. Es rico en vitamina A, rico en fibra y tiene un efecto saciante. La harina de maíz es muy versátil. Se utiliza en preparaciones como arepas, tortillas mexicanas, panes, tortas, bizcochos, empanadas, bollos, hallacas, cachapas, polenta, entre otros. El arroz. El arroz es un cereal de origen asiático. Actualmente se cultiva y se consume en todo el mundo. Tampoco contiene gluten. Su harina se elabora con arroz finamente molido. Al no tener gluten, protege mejor el intestino. Es bajo en carbohidratos y lípidos. Tiene alto contenido de fibra, ayuda a controlar los niveles de colesterol, ayuda con el tránsito intestinal, aporta alto contenido de minerales como calcio, hierro y magnesio, tiene vitaminas niacina, vitamina D, tiamina, riboflavina. Es recomendado para personas celíacas, hipertensas, diabéticas y con problemas cardiovasculares. La harina de arroz se utiliza para la elaboración de panes, pizzas y otros productos horneados. También rebozados, papillas, pastas, sirve como espesante de salsas y también se utiliza en postres. ¿Sabes qué es el trigo sarraceno? Bueno, el trigo sarraceno es originario del noreste de Asia, hace más de 7.000 años, específicamente en la zona de Siberia. El trigo sarraceno o alforfón es considerado un pseudo cereal. Que su nombre no te engañe, aunque le llaman trigo, no tiene nada que ver con el trigo. No contiene gluten, lo que lo hace perfecto para personas celíacas o con sensibilidad al gluten. Te cuento una historia cortica de cómo conocí este pseudo cereal. Estaba con mis hijos haciendo las compras de la comida, cuando mi hijo mayor se me acerca con una bolsita con unos granos oscuros. Yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no sé, pero no tiene gluten, lo compramos y después averiguamos. Bueno, eso hicimos. Cuando llegamos a casa, él mismo se puso a investigar qué era aquello que habíamos comprado. Y, oh sorpresa, dimos con esta maravilla. Desde entonces no falta en mi casa en forma de grano o harina. Entre sus beneficios podemos destacar: tiene bajo índice glucémico, no contiene gluten, alto en contenido de fibra, es alto en carbohidratos de absorción lenta, aporta vitaminas del grupo B, sobre todo B3 y niacina. Tiene un amplio contenido de minerales como zinc, selenio, cobre, manganeso, fósforo, potasio y magnesio. También aporta algo de calcio y hierro y es muy bajo en sodio. Se caracteriza por ser muy versátil. Se utiliza el grano entero lavándolo previamente y se coloca en remojo por 12 horas. Luego se cocina en agua hirviendo. De esta forma se añade a ensaladas, guisos o se prepara pan. También se utiliza como sustituto del arroz. La harina de trigo sarraceno se elabora moliendo el grano en un procesador. También se vende de manera comercial en muchos establecimientos. Su sabor es algo terroso, por eso suele combinarse con otras harinas como la harina de arroz. ¿Conoces la quinoa? La quinoa es una planta andina originaria de Perú, Bolivia y Chile. Fue cultivada y utilizada por civilizaciones prehispánicas 5.000 años antes de Cristo.
hasta la llegada de los españoles a América, quienes llevaron sus cereales y poco a poco fueron desplazándola. Igualmente, aún se consume y más en la actualidad que se conocen sus beneficios. La quinoa también está en el grupo de los pseudocereales. Mira la maravilla de este pseudocereal. Favorece el crecimiento de los niños, proporciona grasa saludable, contiene magnesio, calcio y oligoelementos. Es rica en hierro, fósforo, fibra, vitamina E y complejo B. Tiene alto contenido proteico. Es ideal para personas con celiaquía, ya que no contiene gluten. Su sabor es neutro. Es apta para diabéticos por su bajo índice glucémico. Previene enfermedades cardiovasculares. También previene el cáncer de mama y la diabetes tipo 2. Contiene carbohidratos completos que ayuda a perder peso. También se utiliza como remedio natural para esguinces y torceduras. La quinoa contiene saponina, que puede disminuir su valor nutritivo, lo cual debemos eliminar lavándola muy bien bajo un chorro de agua fría, varias veces hasta que el agua salga limpia y luego se puede cocinar. Su grano se utiliza como guarnición, se adiciona a las ensaladas, sopas y es ideal para agregar a la fruta, yogur o comerla como cereal en el desayuno. También se utiliza en licuados. Con la harina de quinoa se preparan tortillas, pan, recetas vegetarianas, masa de pizza, croquetas y mucho más. Y por último tenemos el amaranto. El amaranto es un superalimento, es un pseudocereal. Su cultivo data de aproximadamente 7.000 años. Actualmente se cultiva en Ecuador, Perú, México, Alemania, India, Norteamérica, China y Rusia. Existen alrededor de 60 especies diferentes de amaranto, denominado por la FAO como el mejor alimento vegetal para el consumo humano. Entre sus beneficios y propiedades tenemos que tiene un alto contenido de hierro, alto contenido en vitamina A, B, C, B1, B2, B3, D y K. Contiene 8 de los 10 oligoelementos. Contiene el doble de calcio que la leche. No contiene gluten. Es rico en ácido fólico, rico en fibra. Ayuda a prevenir el cáncer de colon. Es recomendado para mujeres embarazadas o lactando. Contiene escualeno, lo cual es recomendado para prevenir enfermedades crónicas. Contiene carbohidratos de lenta absorción. Ayuda a generar serotonina y triptófano, un aminoácido esencial que produce sensación de bienestar, por lo que reduce el estrés. Favorece el rendimiento físico y mental. Es recomendado su consumo para todo tipo de personas, en especial para personas con hipertensión, diabetes, mujeres embarazadas, personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, personas con obesidad y anemia. Es un alimento con agradable sabor, por lo que se puede utilizar de diferentes maneras. Puede ser consumido cocinado o adicionado a ensaladas, sopas, guisos, cocidos o como guarnición. Su harina se utiliza para tortas, pan, tortillas, galletas, salsas, panqueques, waffles, empanizados y hasta elaboración de cremas. Espero que esta información te sea de utilidad y si es así, compártela con personas que creas que la puedan necesitar. Si te ha gustado este video, no te olvides, déjame un like y si no te has suscrito aún, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video.